La noche del 14 de enero no era distinta a cualquier otra noche de invierno en ese pueblo del norte. Llovía con esa lluvia fina y constante que cala los huesos antes de que uno se dé cuenta de que está calado, y el viento arrastraba el frío desde las montañas con la indiferencia de las cosas naturales que no saben ni les importa el daño que producen. Las calles estaban vacías a las 11:30 de la noche. Las ventanas de las casas tenían esa luz tenue y amarilla de los hogares donde la gente ya duerme o está a punto de dormir, esa luz que desde fuera parece calor aunque uno no sepa lo que hay dentro. Desde fuera, la casa de los Ramos también tenía esa luz. Desde dentro era otra cosa. Elena Vega tenía 43 años y llevaba 16 en esa casa, 16 años en los que había entrado siendo una mujer de 27, con 2 maletas y la certeza de quien ha encontrado el lugar al que pertenece, y en los que había ido dejando capas de sí misma en cada rincón, en la cocina donde había aprendido las recetas de la suegra porque así se hace cuando una quiere que la acepten, en el jardín que había plantado con sus propias manos el segundo verano, en los cuartos de los niños que había decorado con la atención de quien sabe que los detalles importan, aunque nadie los vea. 16 años de una vida construida ladrillo a ladrillo con el trabajo silencioso de las mujeres que construyen sin que nadie les diga que están construyendo algo que puede derrumbarse en una sola noche. La voz de Marcos llegó desde el salón antes de que Elena tuviera tiempo de prepararse para lo que venía. Marcos Ramos tenía 47 años y había heredado de su padre no solo la empresa de transportes que daba nombre a la familia en ese pueblo, sino también la manera de ocupar el espacio que tenían los hombres de esa familia, con la convicción de quien cree que el espacio que ocupa le corresponde por derecho y que todo lo que hay en ese espacio, incluidas las personas, es de alguna manera una extensión de ese derecho. No lo había dicho nunca en esos términos. Las personas que operan desde ese lugar rara vez lo articulan, porque articularlo requeriría reconocerlo, y reconocerlo requeriría mirarse de una manera que no estaban dispuestos a hacer. Elena, dijo. Solo eso, con la entonación específica que había aprendido a reconocer en 16 años, la que significaba que lo que venía no era una conversación sino una sentencia que ya había sido decidida antes de que ella entrara en la habitación. Entró al salón. Marcos estaba de pie junto a la chimenea que esa noche no estaba encendida, con el teléfono en la mano y una expresión que Elena no había visto antes en su cara, o que sí había visto pero nunca con esa intensidad, nunca con esa frialdad que era diferente a la rabia porque la rabia al menos tiene temperatura. Esto no tenía temperatura. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y que ya no está en el proceso de tomarla, sino en el proceso de ejecutarla. «Quiero que te vayas esta noche», dijo. Elena lo miró. No porque no hubiera escuchado, porque hay frases que el oído capta y que sin embargo el cerebro tarda un segundo en procesar, no por falta de capacidad, sino porque el cerebro tiene sus propios mecanismos de protección y uno de ellos es retrasar el procesamiento de las cosas que no puede manejar todavía. Dijo, ¿qué? Marcos dijo que había hablado con su abogado esa tarde, que la casa era suya, que siempre había sido suya porque era la casa de la familia Ramos y había sido de su padre y de su abuelo antes que de él, que Elena no tenía derecho legal a permanecer en ella más allá de lo que él decidiera, que había decidido que se fuera esa noche, que podía llevarse lo que cabía en una maleta y que el resto lo recogerían los abogados con las condiciones que ellos establecieran. Elena escuchó todo eso de pie en el salón de la casa en que había vivido 16 años, con la lluvia golpeando las ventanas, a las 11:30 de la noche. Dijo, los niños están durmiendo. Marcos dijo que los niños se quedaban. Hay momentos en la vida de una persona que dividen el tiempo en 2 partes irreversibles, el antes y el después. No siempre son los momentos más grandes ni los más ruidosos. A veces son momentos como ese, en un salón sin chimenea encendida, con la lluvia de fuera y el silencio de 2 personas que han llegado al punto en que ya no hay nada que decir, porque lo que había que decir ya fue dicho, y lo que queda es solo la realidad de lo que es. Elena dijo que no iba a ningún sitio sin sus hijos. Marcos dijo que no eran una opción, que eran menores y que él tenía la custodia legal mientras los tribunales no dijeran otra cosa, y que los tribunales tardan, y que mientras tanto los niños se quedaban en esa casa con él. Elena lo miró durante un momento largo. Luego dijo, ¿desde cuándo? Marcos dijo, desde esta noche, y se dio la vuelta hacia la ventana como si la conversación hubiera terminado porque para él había terminado. Elena fue al cuarto de Sofía primero, que era la mayor con 12 años,
y que dormía con la luz del pasillo filtrada por la puerta entreabierta, porque a los 12 años uno ya no necesita la luz, pero todavía la quiere, aunque no lo admita. La miró dormir durante un segundo, luego fue al cuarto de Pablo, que tenía 9 años y que dormía boca abajo con el brazo colgando fuera de la cama en la postura imposible de los niños que duermen como si el cuerpo no tuviera normas. Volvió al salón. Dijo, «No me voy sin ellos». Marcos se giró. La miró con esa frialdad que no tenía temperatura. Dijo, «Si no te vas esta noche, mañana vienen los abogados con la policía y la situación es más difícil para ti». Elena dijo, «Hazlo». Marcos la miró. No esperaba esa respuesta. Elena dijo, «Llama a los abogados, llama a la policía, que vengan esta noche si quieres, que vean a los niños en sus camas y que decidan ellos». Marcos guardó silencio durante un momento. Luego dijo algo que era más revelador que todo lo que había dicho antes. Dijo, «Elena, no me obligues a hacer esto de la manera difícil». Y en esa frase, en ese «no me obligues», estaba la estructura completa de 16 años de matrimonio. El hombre que nunca hacía las cosas, que siempre era obligado a hacerlas, que nunca elegía el daño, que siempre era llevado a él por la terquedad o la incomprensión o la incapacidad de los demás de hacer las cosas sencillas. La manera en que los que hacen daño se convencen de que el daño es la respuesta inevitable a algo que el otro hizo primero, cuando en realidad el daño era siempre la primera opción que nunca se reconocía como primera opción. ¿Le suena eso a alguien? ¿Conoces a una persona así? ¿O has vivido tú misma una situación parecida? Sigue escuchando, porque lo que Elena hace a continuación es algo que muy pocas personas en su posición habrían tenido el valor de hacer. Elena fue al cuarto de Sofía. La despertó con suavidad, con la mano en el hombro y la voz baja de las madres que no quieren asustar aunque estén asustadas ellas mismas. «Sofía», dijo, «Sofía, despierta». Sofía abrió los ojos, vio la cara de su madre en la penumbra. Dijo, «¿Mamá?» Elena dijo que se tenían que ir, que se pusiera ropa de abrigo. Sofía se sentó en la cama. Tenía 12 años y la inteligencia específica de los niños que han crecido con la antena puesta en las variaciones del clima emocional de su casa y que por tanto leen las situaciones con una precisión que los adultos a veces subestiman. Miró a su madre. Vio lo que había en la cara de su madre aunque su madre estuviera haciendo todo lo posible para que no hubiera nada visible. Dijo, «¿Nos vamos todos?» Elena dijo, «Sí, vamos todos». No era verdad todavía, pero era lo que tenía que decir en ese momento porque Sofía necesitaba creerlo para poder levantarse, y levantarse era lo primero. Fue al cuarto de Pablo, lo despertó de la misma manera. Pablo tardó más en despertar porque Pablo dormía con la profundidad de los niños que todavía no han aprendido que el mundo puede interrumpir el sueño. Cuando abrió los ojos y vio a su madre le dijo que no quería ir al colegio. Elena le dijo que no era el colegio, que se pusiera las botas de agua. Pablo dijo que llovía. Elena dijo, «Sí, por eso las botas de agua». Los tres estaban en el pasillo cuando Marcos salió del salón. Vio a los niños con la ropa de abrigo y las mochilas pequeñas que Elena les había puesto con lo esencial. Ropa para 2 días, los cargadores, los muñecos de cada uno que eran los objetos específicos que a cierta edad son más importantes que cualquier otra cosa. Marcos miró a Elena. Dijo, «Te dije que los niños se quedaban». Elena dijo, «Y yo te dije que no me iba sin ellos». Sofía miró a su padre. Pablo miraba las botas de agua con la concentración de los niños que están presentes en un lugar y al mismo tiempo en otro, que es la manera en que los niños procesan las situaciones que todavía no tienen nombre en su experiencia. Marcos dijo, «Elena». Elena dijo, «Si quieres impedirlo, llama ahora a la policía. Llama delante de tus hijos y diles a los agentes que quieres sacarme a mí de la casa, pero quedarte a los niños a las 11:30 de la noche». Marcos no llamó. No porque no pudiera, sino porque había algo en la manera en que Elena había dicho eso que le decía, que ella sabía algo que él no sabía, que había calculado algo que él no había calculado, y que si llamaba a la policía el resultado no iba a ser el que él había previsto cuando había decidido hacer esto esta noche. Elena abrió la puerta principal. La lluvia entró inmediatamente, ese frío húmedo de enero que no anuncia sino que simplemente llega. Sofía tomó la mano de Pablo sin que nadie se lo pidiera, que era algo que hacía en los momentos en que el instinto de protección que tenía hacia su hermano pequeño era más fuerte que cualquier otra cosa. Los tres salieron. Elena no miró atrás.
Eso también era información. Las personas que miran atrás en ese tipo de momentos están todavía en negociación con lo que dejaron. Las personas que no miran atrás han tomado una decisión que antecede al momento en que parecen tomarla. Caminaron bajo la lluvia hasta el coche. Elena había tomado las llaves del coche sin que Marcos lo viera, en el momento en que había pasado por el recibidor antes de despertar a los niños, porque había habido un segundo en ese salón, un segundo entre las palabras de Marcos y su propia respuesta, en que Elena había procesado lo que venía y había empezado a actuar desde ese procesamiento, aunque todavía estuviera hablando. Arrancó el coche, puso la calefacción al máximo, salió del garaje hacia la calle vacía y mojada. Pablo dijo desde el asiento trasero: ¿A dónde vamos? Elena dijo: a casa de la abuela Concha. Pablo dijo: ¿a estas horas? Elena dijo: la abuela Concha siempre tiene luz. Y era verdad. Concha Vega tenía 71 años, y el tipo de insomnio que tienen las personas que han vivido suficiente para saber que el sueño es inconstante, y que resistirse a esa inconstancia es menos productivo que aceptarla y leer un libro. Mientras dura, tenía luz a las 11:30 de la noche de un martes de enero, y cuando el teléfono sonó y vio el nombre de su hija en la pantalla, lo cogió al segundo tono con la presencia de ánimo de quien sabe que las llamadas a esa hora no son para hablar de cosas sin importancia. Elena dijo solo: vamos para allá, mamá, con los niños. Concha dijo: venid. La casa de Concha estaba a 12 kilómetros, en el pueblo donde Elena había nacido y donde su madre había vivido siempre, en esa casa de 2 plantas con el jardín que en verano tenía tomateras y en invierno tenía el aspecto severo de los jardines norteños que guardan la energía para cuando llega el momento de usarla. Llegaron a las 12:15. Concha estaba en la puerta con el abrigo puesto sobre el camisón y las zapatillas de felpa que llevaba dentro de casa desde octubre hasta abril, y cuando vio bajar a los 3 del coche bajo la lluvia, hizo lo que hacen las madres que son del tipo correcto de madre. No preguntó nada, no dijo nada que no fuera necesario, abrió los brazos a los niños y los metió dentro con la urgencia tranquila de quien sabe que lo primero es quitar el frío y que las preguntas pueden esperar al calor. Pablo se durmió en el sofá antes de que Concha pudiera llevarlo a la cama preparada. Sofía estuvo despierta media hora más, sentada en la cocina con un vaso de leche caliente que no bebió, mirando a su madre con esa mirada de los 12 años que ya tiene la forma de la mirada adulta, aunque todavía no tenga toda su historia. Sofía dijo: ¿volvemos a casa? Elena dijo: todavía no. Sofía dijo: ¿cuándo? Elena dijo: pronto. Sofía la miró durante un momento más. Luego dijo algo que Elena no esperaba que dijera. Dijo que llevaba tiempo sabiendo que esto iba a pasar. Elena la miró. Sofía dijo que en el colegio había una chica que se llamaba Marina, cuyos padres se habían separado el año anterior, y que antes de que pasara todo el mundo en casa de Marina, lo sabía de alguna manera, aunque nadie lo dijera. Que había una manera de saberlo que no pasaba por las palabras, sino por el clima de las casas, por la temperatura de las cenas, por la manera en que los adultos hablan de las cosas que no son las cosas que realmente están pasando. Elena la miró durante un momento largo. Dijo: eres muy lista, Sofía. Sofía dijo: sé que no es un cumplido. Elena dijo que sí lo era. Que ser lista no siempre era cómodo, pero que era siempre un recurso. Que los recursos que uno tiene son los que son, y que lo que se hace con ellos es lo que importa. Sofía asintió. Luego se fue a la cama que la abuela Concha había preparado, y Elena se quedó sola en la cocina de la casa donde había crecido, con su madre sentada frente a ella y el silencio de las 12 de la noche, y entonces sí dejó que llegara lo que había estado conteniendo desde el salón de la casa de los Ramos. No fue un llanto ruidoso, fue el tipo de llanto que tienen las personas que han aprendido que llorar ruidosamente no cambia nada, y que sin embargo el cuerpo insiste en procesar lo que ha recibido de la única manera en que sabe procesarlo. Concha le puso la mano en el brazo. No dijo nada. Las madres que han llegado a cierta edad y han visto suficiente, saben que hay momentos en que la mano en el brazo es más que cualquier palabra. ¿Cuántas de vosotras habéis tenido una madre así en el momento en que la necesitabais? Una madre que no pregunta ni juzga ni llena el silencio de cosas inútiles. Sigue escuchando, porque lo que Elena le cuenta a Concha esa noche, el secreto que lleva guardando durante meses, es lo que hace que esta historia sea completamente diferente a lo que parece desde fuera. Esa noche Elena no contó el secreto. No porque no confiara en su madre, sino porque el secreto requería las condiciones correctas para ser contado
y las condiciones correctas no eran las 12 de la noche, en la cocina, con los niños durmiendo en la habitación de al lado y el frío todavía en los huesos. El secreto requería calma, y la calma requería que pasara el tiempo que tenía que pasar. Lo que sí le contó a su madre esa noche era la historia de los últimos 2 años. No los 16, los 2, porque los 16 Elena los había vivido de la manera en que se viven los matrimonios que tienen la estructura de los matrimonios de los Ramos, con la atención puesta en mantener lo que había, en ajustarse a lo que se esperaba, en construir lo que se construía, porque construir era lo que sabía hacer, y porque la alternativa de no construir nunca había parecido real hasta que lo fue. Pero los 2 últimos años habían sido diferentes. En los 2 últimos años, algo había cambiado en Marcos de una manera que Elena había tardado tiempo en nombrar, porque nombrar las cosas las hace reales, y hay un periodo en que es más tolerable que las cosas no tengan nombre todavía. Había llegado tarde más veces. Había tenido conversaciones en el teléfono que se interrumpían cuando ella entraba a la habitación. Había tomado decisiones sobre la empresa sin consultarla cuando antes la consulta había sido parte del proceso, no porque Elena tuviera un papel formal en la empresa, sino porque 16 años de vida compartida producen una consulta que no tiene que ver con los cargos, sino con la confianza. La confianza había ido desapareciendo, no de golpe. De la manera en que desaparecen las cosas que se van gradualmente, primero un poco, luego un poco más, hasta que un día uno mira y lo que había ya no está, aunque no haya un momento exacto en que se pueda señalar y decir, aquí fue cuando desapareció. Y luego, 6 meses antes de la noche del 14 de enero, Elena había descubierto algo. No a través de una revelación dramática ni de una confesión, a través de un papel en el cajón del despacho de Marcos que Elena había abierto buscando el seguro del coche porque el suyo se había caducado y necesitaba la copia. El papel no era el seguro del coche, era un documento que Elena había leído una vez, había vuelto a poner en su sitio exactamente como estaba, había cerrado el cajón y había seguido con su día. No porque no lo hubiera entendido, porque lo había entendido completamente, y porque entenderlo completamente requería tiempo antes de decidir qué hacer con lo que se entendía. Ese tiempo había sido los 6 meses siguientes. 6 meses en que Elena había hecho algo que nadie en esa casa ni en ese pueblo sabía que estaba haciendo. 6 meses de acciones pequeñas y sistemáticas que no eran visibles porque estaban diseñadas para no ser visibles, porque Elena había entendido esa noche del cajón que lo que venía requería preparación y que la preparación debía hacerse en silencio. Lo que Elena había encontrado en ese cajón era la respuesta a preguntas que había tenido durante meses, sin saber que eran preguntas sobre eso. La razón de los cambios en Marcos, la razón de las decisiones no consultadas, la razón de la manera en que había empezado a mirar la casa, los muebles, las cuentas, con el ojo diferente de alguien que está evaluando lo que tiene y calculando cómo dividirlo. El documento del cajón era un contrato de compraventa. La empresa Ramos Transportes, que Marcos había heredado de su padre y que era la empresa que había dado nombre y posición a esa familia en ese pueblo durante 40 años, había sido vendida. No completamente. El 60% de las participaciones había sido transferido a una sociedad que tenía un nombre, que no era el nombre de ninguna persona de la familia Ramos, ni de ningún socio que Elena conociera. Una sociedad con un nombre anónimo que había adquirido el 60% de la empresa familiar por una cantidad de dinero que estaba escrita en el contrato con todos sus dígitos. Elena había hecho el cálculo esa noche, sola en la cocina después de que Marcos se hubiera dormido. El dinero de esa venta era suficiente para vivir bien durante muchos años. Era el tipo de dinero que cambia el peso de las cosas. Y ese dinero no estaba en ninguna cuenta que Elena conociera. No estaba en las cuentas conjuntas, ni en las cuentas que Elena gestionaba. Estaba en algún lugar que Elena todavía no conocía esa noche, pero que había decidido que iba a encontrar. Porque la empresa Ramos Transportes había sido construida también con el trabajo de Elena, no con su nombre en los papeles, que eso nunca había estado porque nunca se había propuesto, y Elena nunca lo había pedido porque cuando uno está dentro de algo, no siempre ve lo que falta, hasta que la ausencia de lo que falta se hace visible. Pero con su trabajo, con los años en que había llevado las cuentas cuando el contable estaba de baja, con las gestiones que había hecho cuando Marcos estaba de viaje, con las noches que había revisado documentos en la mesa de la cocina porque Marcos no los entendía bien y necesitaba que alguien los tradujera a lo que realmente decían,
con su nombre en las avales de los préstamos que habían financiado la expansión de la flota en los años buenos, que era quizás lo más concreto de todo, que su firma había sido necesaria cuando la empresa necesitaba crecer y que había desaparecido del horizonte cuando la empresa había producido lo suficiente para vender. Esa noche del cajón, Elena había tomado una decisión. La decisión era que iba a saber todo, y que lo que supiera iba a ser la base de lo que hiciera después, y que lo que hiciera después lo haría bien, sin prisa, sin gestos que revelaran lo que sabía antes de que fuera el momento de revelarlo. Si estás escuchando esto y conoces a alguien que está atravesando algo parecido, algo injusto que nadie más ve, no pares este audio. Porque lo que Elena construyó en esos 6 meses es exactamente el tipo de historia que algunas personas necesitan escuchar para saber que hay salida cuando parece que no la hay. Los 6 meses habían sido los meses del silencio activo. El primer mes, Elena había contactado con una abogada, no con el abogado que había usado la familia Ramos durante años, que era también el abogado de Marcos y que no habría sido capaz de una neutralidad real aunque lo hubiera intentado, con una abogada que ejercía en la capital de provincia, que se llamaba Marta Solís y que tenía reputación de ser exactamente el tipo de persona que Elena necesitaba, alguien que entendía los patrimonios ocultos en los divorcios, que era una especialidad que existía porque los patrimonios ocultos en los divorcios existían con una frecuencia que habría sorprendido a la gente que no los había vivido desde dentro. Elena había ido a verla un miércoles por la mañana mientras los niños estaban en el colegio y Marcos estaba en la empresa. Había llegado con el documento del cajón fotografiado en el teléfono, que había sacado una noche mientras Marcos dormía con la precisión y la calma de alguien que no estaba improvisando sino ejecutando lo que había planeado. Marta Solís había mirado las fotografías. Las había mirado durante un tiempo que era más largo que el tiempo de leerlas, que era el tiempo de analizarlas, que era diferente. Luego había mirado a Elena y había dicho, ¿cuándo encontró esto? Elena había dicho, hace 3 semanas. Marta había dicho, ¿y no ha dicho nada en casa? Elena había dicho que no. Marta la había mirado con algo que Elena no había esperado ver en la cara de una abogada especialista en este tipo de casos, algo parecido al respeto. Le había explicado lo que significaba el documento. La venta del 60% a una sociedad pantalla era un mecanismo que se usaba para mover dinero fuera del patrimonio conyugal antes de iniciar un proceso de divorcio, de manera que, en el momento de la separación, el patrimonio aparentemente disponible para dividir fuera significativamente menor al patrimonio real. Era ilegal en tanto en cuanto constituía un fraude a los derechos de Elena como cónyuge, pero demostrarlo requería rastrear el dinero, identificar la sociedad pantalla, demostrar la vinculación entre la sociedad y Marcos, y hacerlo dentro de los plazos legales que eran lo que eran. Elena había preguntado cuánto tiempo llevaba eso. Marta había dicho que dependía de la información que pudieran obtener. Elena había dicho que tenía acceso a la contabilidad de la empresa. Marta la había mirado. Elena había explicado que durante años había llevado las cuentas en los períodos de baja del contable, que conocía el sistema de gestión, que tenía las contraseñas que habían usado entonces y que, a falta de que Marcos las hubiera cambiado, podría seguir teniendo acceso. Marta había dicho que eso era información muy valiosa, y había dicho también que Elena tenía que ser muy cuidadosa, que no podía hacer nada que pudiera ser interpretado como acceso indebido, que todo tenía que hacerse dentro del marco de lo que era legítimamente suyo consultar. Elena había dicho que entendía. Marta había dicho algo más. Había dicho que el proceso iba a ser largo y que durante ese proceso Elena tenía que mantener una normalidad completa en casa, sin cambios de comportamiento visibles, sin conversaciones sobre abogados ni sobre documentos, sin revelar lo que sabía. Elena había dicho que ya lo estaba haciendo. Marta la había mirado de nuevo con esa expresión que no esperaba ver. Había dicho, no sé lo que le costó llegar aquí así de tranquila. Elena había dicho que no era tranquilidad, era claridad. Hay una diferencia entre estar tranquila y estar clara. La tranquilidad puede ser resignación, puede ser distancia, puede ser la forma que toma el miedo cuando uno aprende a contenerlo. La claridad es otra cosa. Es saber lo que se sabe y saber qué se va a hacer con ello, y ese saber produce una forma de estar en el mundo que desde fuera puede parecerse a la tranquilidad, pero que por dentro es completamente diferente. Elena había pasado los 5 meses siguientes en ese estado. Había seguido llevando a los niños al colegio, había seguido cocinando las cenas,
Había seguido participando en las conversaciones sobre la empresa con la naturalidad de quien no sabe lo que sabe. Había seguido durmiendo en la misma cama que Marcos con la incomodidad de quien comparte espacio con algo que ya no es lo que era, pero que todavía no es el momento de nombrar como lo que es. Y en paralelo, en los momentos que tenía disponibles, había estado construyendo con Marta Solís la documentación que iban a necesitar. El segundo mes había sido el mes de los números. Elena había accedido al sistema de gestión de la empresa con las contraseñas antiguas que Marcos no había cambiado, porque Marcos no pensaba en las contraseñas, porque las contraseñas eran el tipo de detalle que gestionaban otros, y porque no había considerado que Elena pudiera usarlas con esa intención. Lo que había encontrado en el sistema confirmaba y ampliaba lo del documento del cajón. No solo la venta del 60%, había también movimientos en las cuentas de la empresa de los últimos 18 meses que mostraban un patrón, cantidades que salían como gastos de operación y que no correspondían a ningún gasto real identificable. El contable que había llevado las cuentas durante años se había jubilado y el nuevo contable había llegado solo 8 meses antes. Elena no lo conocía bien, pero había notado en los números que el nuevo contable producía exactamente el tipo de documentación que uno necesita si quiere que las cuentas de una empresa muestren menos de lo que hay. Lo había documentado todo, con la atención meticulosa de alguien que sabe que los detalles son la diferencia entre una acusación y una prueba. El tercer mes había sido el mes de los testigos. Había hablado con personas que habían estado en el proceso de venta, no de manera directa, no preguntando sobre la venta, de la manera indirecta y paciente de quien lleva 16 años en ese pueblo y que por tanto tiene el tipo de relaciones que producen información cuando se cultivan correctamente. La mujer que llevaba la limpieza de las oficinas de la empresa desde hacía 12 años y que sabía cosas sobre lo que ocurría en esas oficinas de la manera en que saben cosas las personas que están presentes y son invisibles al mismo tiempo. El distribuidor de combustible que tenía una relación comercial con la empresa desde antes de que Marcos la heredara y que había notado cambios en los últimos 2 años que lo habían desconcertado. No eran testigos en el sentido legal del término, todavía. Eran personas que tenían información que completaba el cuadro. El cuarto mes había sido el mes del dinero propio. Marta Solís le había dicho desde el principio que necesitaba tener recursos propios independientes del matrimonio antes de que llegara el momento de actuar. Elena había tenido siempre acceso a las cuentas conjuntas, pero las cuentas conjuntas podían ser bloqueadas y su acceso podía ser limitado en el momento en que Marcos decidiera que era el momento de actuar, que era un momento que Elena no controlaba. Elena había tomado dinero de las cuentas conjuntas en cantidades pequeñas y regulares a lo largo de 4 meses. No cantidades que pudieran parecer una sustracción sistemática, cantidades consistentes con los gastos ordinarios de la casa. Las había ido colocando en una cuenta que había abierto a su nombre en una entidad diferente a la que usaba la familia, en una sucursal de otra ciudad, con la dirección de correo de su madre porque la correspondencia bancaria en el domicilio familiar era un riesgo que no podía asumir. El quinto mes había sido el mes de los documentos propios, el documento de los avales, los documentos de las gestiones que había hecho en nombre de la empresa durante los años de baja del contable, los contratos en los que su firma aparecía como aval, que eran documentos que existían en los archivos de los bancos y que Marta había solicitado a través de los canales legales que correspondían. Había también algo más que Elena había encontrado en el sexto mes, el último antes de la noche del 14 de enero, y que era quizás lo más importante de todo. Había encontrado la sociedad pantalla, no ella sola. Con la ayuda de Marta y de una persona que Marta conocía que se dedicaba a rastrear este tipo de estructuras, la sociedad que había adquirido el 60% de la empresa Ramos Transportes tenía varios niveles de opacidad, que era lo normal en estas estructuras, pero al final de esos niveles había un nombre. No era el nombre de Marcos. Era el nombre de Inés Paredes, una mujer de 42 años que vivía en la ciudad, que tenía una empresa de consultoría de gestión empresarial que había empezado 3 años antes y que había sido la persona que había llevado el proceso de modernización de la gestión de la empresa Ramos Transportes 18 meses atrás. La consultora que Marcos había contratado, la consultora que había pasado 6 meses en la empresa, la consultora que había producido los cambios en la gestión que Elena había notado pero que había atribuido a la actualización normal que hacen las empresas cuando traen a alguien de fuera, no había sido una actualización normal,
Había sido el principio de un proceso en el que Marcos y la consultora habían decidido lo que iban a hacer con la empresa de los Ramos, con el dinero de la familia y con Elena. Eso era lo que Elena sabía cuando había salido de esa casa bajo la lluvia del 14 de enero. Eso era el secreto. No uno, sino varios, todos conectados, todos apuntando al mismo lugar, que la expulsión de esa noche no había sido una decisión impulsiva de un hombre enfadado, había sido el último paso de un plan que llevaba 18 meses ejecutándose. Un plan diseñado para dejarla en la calle con lo que cabía en una maleta, sin casa, sin empresa, sin los recursos que habían sido parte de su vida durante 16 años. Lo que Marcos no sabía era que Elena llevaba 6 meses sabiendo todo eso, y que la primera llamada que Elena hizo esa noche, antes de llamar a su madre, había sido a Marta Solís, para decirle, ya ocurrió, podemos proceder. Concha escuchó todo eso en la cocina de su casa a la 1 de la mañana. No lo interrumpió, no hizo preguntas hasta que Elena terminó. Cuando terminó, guardó silencio durante un momento que fue el tiempo que necesitó para procesar lo que había escuchado, que era mucho y que requería el tiempo que requería. Luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Elena dijo, 6 meses. Concha dijo, 6 meses viviendo con ese hombre sabiendo lo que sabías. Elena dijo, sí. Concha la miró. Dijo, ¿y los niños? Elena dijo que los niños no sabían nada, que habían notado la temperatura de la casa, que era inevitable, pero que no sabían los detalles y no iban a saberlos hasta que ella decidiera qué contarles y cuándo. Concha dijo, ¿y ahora? Elena dijo, ahora empieza la parte que no es silenciosa. La parte que no era silenciosa empezó 3 días después del 14 de enero. Marta Solís presentó la demanda de divorcio con separación de bienes y solicitud de medidas cautelares urgentes ante el juzgado de familia. La demanda venía acompañada de la documentación que Elena y Marta habían construido en 6 meses, el contrato de compraventa del 60%, los movimientos contables irregulares, los documentos de los avales, el rastreo de la sociedad pantalla hasta el nombre de Inés Paredes. Las medidas cautelares urgentes incluían la solicitud de congelación de las cuentas de la empresa y la solicitud de una auditoría judicial de la contabilidad de los últimos 2 años. El juzgado concedió las medidas cautelares en 48 horas. Marcos se enteró cuando su gestor le llamó para decirle que no podía hacer movimientos en las cuentas de la empresa porque había una orden judicial. Elena sabía, a través de Marta, que ese había sido el momento en que Marcos había entendido que la noche del 14 de enero no había producido el resultado que él había calculado que iba a producir. Lo que él había calculado era que Elena salía de la casa sin nada, sin dinero propio, sin acceso a las cuentas, sin documentos, sin representación legal, porque conseguir representación legal lleva tiempo, y ese tiempo era tiempo en que él podía mover lo que quedaba por mover. Lo que encontró en cambio fue una demanda presentada con 6 meses de preparación, un abogado que conocía el caso en detalle, una documentación que él no sabía que existía, y una orden judicial que congelaba exactamente lo que había intentado proteger. Eso tenía un nombre en el lenguaje jurídico. En el lenguaje ordinario tenía otro, que Elena había llegado al único sitio donde se pueden ganar estas batallas, que no es el sitio de la rabia, ni el sitio de la reacción impulsiva, sino el sitio de quien ha tenido el tiempo, la paciencia y la claridad de prepararse para lo que sabía que venía. Dale like a este video si crees que la preparación y la paciencia son formas de valentía que no siempre se reconocen como lo que son, porque lo que Elena hizo en esos 6 meses no fue cobardía ni resignación, fue la forma más inteligente de luchar que tenía disponible. Los meses que siguieron al 14 de enero fueron los meses del proceso legal, que son siempre más lentos de lo que uno quisiera, porque los sistemas que procesan las injusticias tienen sus propios ritmos, y esos ritmos no están calibrados para la urgencia de las personas que los necesitan. Elena y los niños vivieron en casa de Concha durante ese periodo. No fue fácil. No lo fue en el sentido de que nada que sea verdad es fácil cuando uno está en el medio de ello. Las mañanas llevando a los niños al colegio sabiendo que su padre estaba en la misma ciudad y que los niños cargaban con eso, aunque intentaran no mostrarlo. Las noches en que Sofía hacía preguntas que tenían respuesta pero cuya respuesta completa no era todavía el momento de dar. Los momentos en que Pablo preguntaba por las cosas de su cuarto, su ropa, sus juguetes, que estaban en una casa a la que no podía ir todavía de la manera en que quería ir. No fue fácil, pero tenía una estructura que lo sostenía,
y esa estructura era el trabajo que Elena había hecho en los 6 meses anteriores. Cuando uno ha construido algo con cuidado y con tiempo, cuando uno enfrenta lo que viene desde una posición que ha preparado en lugar de desde la improvisación de la emergencia, el proceso tiene una solidez que los procesos de la emergencia no tienen. La auditoría judicial de la empresa duró 4 meses. Lo que encontró confirmó y amplió lo que Marta ya sabía: los movimientos irregulares en las cuentas, la venta del 60% a una sociedad vinculada a una persona con quien Marcos tenía una relación que había empezado antes de la venta, la estructura diseñada para reducir artificialmente el patrimonio conyugal antes de la separación. La auditoría añadió también algo que Elena no había encontrado en sus 6 meses de investigación: había deuda ficticia, préstamos registrados en la contabilidad de la empresa que no correspondían a préstamos reales, sino a dinero que salía de la empresa con un nombre que no era el suyo. El valor del patrimonio real, una vez reconstruido el cuadro completo, era más del triple del valor que aparecía en los documentos que Marcos había presentado inicialmente. Marcos contrató a un abogado diferente cuando vio la dirección que tomaba el proceso, luego a otro. El tercer abogado le dijo lo que los 2 anteriores no se habían atrevido a decir con la misma claridad: que la posición de Marcos era mala y que negociar era mejor que litigar. La negociación duró 3 meses. Elena no hizo concesiones que no le correspondían hacer. Marta se encargó de eso con la precisión de quien conoce el caso en cada detalle y que sabe exactamente cuánto vale cada cosa que está sobre la mesa. El acuerdo final incluía la vivienda familiar para Elena y los niños, que era lo que había pedido desde el principio, no por el valor de la casa, sino por los niños, porque los niños necesitaban su casa y sus habitaciones, y el jardín y el perro que había sido del jardín desde que tenía 2 años, y que nunca había abandonado ese jardín, aunque todo lo demás se hubiera movido. Incluía la parte proporcional del valor real de la empresa, calculado sobre el patrimonio reconstruido por la auditoría, y no sobre el patrimonio ficticio que Marcos había intentado presentar. Incluía la custodia compartida con primacía de residencia en el domicilio familiar, que era lo que los niños necesitaban, aunque no fuera lo más cómodo para ninguno de los 2 adultos. Y había algo más en el acuerdo que no era dinero, ni casa, ni custodia. Era un reconocimiento, escrito en los términos jurídicos que esos documentos usan, pero que traducido a las palabras ordinarias decía esto: que Elena Vega había sido parte material de la construcción del patrimonio de la empresa Ramos durante 16 años, que su contribución no había sido reconocida formalmente, pero que había existido y que esa existencia tenía consecuencias legales. Ese reconocimiento había sido idea de Marta. Elena lo había pedido explícitamente, no por el valor práctico que tuviera, que era limitado una vez que el acuerdo económico estaba hecho, sino porque había cosas que merecían ser dichas en voz alta, aunque fueran difíciles de decir. Porque las injusticias que no se nombran siguen siendo injusticias aunque no sean nombradas, y nombrarlas cambia algo aunque no cambie todo. El día en que Elena y los niños volvieron a la casa fue un jueves de junio, 5 meses después de la noche del 14 de enero. Sofía entró primero. Fue directamente a su cuarto, que estaba como lo había dejado porque nadie había cambiado nada en esos 5 meses. Se quedó en la puerta mirándolo durante un momento. Luego fue a buscar a su madre. Dijo: «El cuarto está igual». Elena dijo: «Sí». Sofía dijo: «¿Y todo lo demás va a estar igual también?». Elena dijo que algunas cosas iban a estar diferentes. Que papá iba a vivir en otro sitio, pero que iba a seguir siendo su padre. Que la casa era la misma, pero que la manera de vivir en ella iba a tener un ritmo nuevo que iban a construir juntos los 3. Sofía la miró durante un momento. Dijo: «¿Y tú?». Elena dijo: «¿Yo qué?». Sofía dijo: «¿Tú estás bien?». Elena la miró. Dijo: «Estoy bien de la manera en que se está bien cuando algo difícil ha llegado a donde tenía que llegar. Que no es lo mismo que estar bien como si no hubiera pasado nada. Que ese bien ya no existe, pero sí es estar bien». Sofía asintió. Dijo: «Eso es suficiente», y volvió a su cuarto. Pablo estaba en el jardín con el perro, que llevaba 5 meses sin verlo, y que cuando Pablo había cruzado la puerta del jardín, había hecho exactamente lo que hacen los perros cuando ven a alguien que querían y que no estaba: brincar y aullar y dar vueltas con la irracionalidad feliz de los cuerpos que no tienen protocolo para los reencuentros. Pablo se reía con la risa de los 9 años, esa risa que viene del cuerpo completo. Elena lo miró desde la puerta del jardín durante un momento. Luego entró a la cocina.
Abrió la ventana porque la casa había estado cerrada y necesitaba aire. Puso el hervidor porque el té era lo que ponía cuando llegaba a un sitio y quería decirle al sitio que había llegado. Sacó las tazas del armario donde siempre habían estado y se quedó de pie en la cocina de su casa, esperando que hirviera el agua con el jardín visible desde la ventana y la risa de Pablo llegando desde afuera y el sol de junio en el suelo de la cocina exactamente igual que siempre. Exactamente igual y completamente diferente. Que era también una manera de estar bien. ¿Sabéis lo que más me lleva de esta historia? No la parte del abogado, ni la parte del dinero, ni la parte del reconocimiento en los papeles. Lo que más me lleva es la imagen de Elena en esa cocina, 6 meses antes, sola en la noche, con el documento del cajón fotografiado en el teléfono, tomando la decisión de no reaccionar, de no gritar, de no hacer nada que revelara lo que sabía, de esperar, de construir. Eso requiere el tipo de fuerza que no siempre se ve porque no hace ruido. La fuerza de los 6 meses de silencio activo. La fuerza de seguir durmiendo en la misma cama mientras se construye la salida. La fuerza de despertar a los niños a las 11:30 de una noche de enero y decirles que se pongan las botas de agua sin que la voz se rompa. Esa fuerza existe en muchas personas que quizás no saben que la tienen porque todavía no han llegado al momento en que tienen que usarla. Si llegas hasta el final de este video, escribe en los comentarios una sola palabra: botas. Solo esa, para que yo sepa que llegaste hasta aquí y que esta historia te llegó de la manera en que tenía que llegar. Hay un último momento de esta historia que necesito contaros antes de terminar. 3 semanas después de volver a la casa, Elena recibió una llamada. Era una mujer que dijo que se llamaba Inés Paredes y que quería hablar con ella. Elena escuchó el nombre. Se quedó en silencio durante un segundo. Luego dijo: ¿para qué? Inés Paredes dijo que quería explicarle cosas, que sabía que eso no cambiaba nada de lo que había pasado, pero que quería que Elena supiera que no había sido todo lo que parecía. Elena estuvo en silencio durante un momento. Luego dijo algo que no era lo que Inés Paredes había esperado que dijera. Dijo que no necesitaba explicaciones, que entendía perfectamente lo que había pasado y que entenderlo no requería la versión de ninguna otra persona, que las personas que participan en los planes para quitar a alguien lo que le corresponde tienen sus propias razones para hacer lo que hacen y que esas razones son de ellas, no de la persona a quien quitaron. Dijo: lo que pasó ya está en los documentos. Lo que usted quiere contarme es para usted, no para mí. Llámela a su terapeuta. Y colgó. Eso también requiere un tipo de fuerza, la fuerza de saber que la comprensión de la situación propia no depende de la versión que da el otro, que uno puede saber lo que sabe sin necesitar que el que hizo el daño se lo explique, que la narrativa de la propia vida pertenece a quien la vive y no al que intentó escribirla por ellos. Elena Vega sabía lo que sabía. Lo había sabido durante 6 meses en silencio. Lo había construido en las tardes mientras los niños dormían. Lo había llevado consigo bajo la lluvia del 14 de enero. Lo había traído de vuelta a su casa el jueves de junio con el sol en la cocina y el perro en el jardín y el hervidor sonando. No necesitaba que nadie se lo explicara. Ni nadie le iba a escribir el final. Ese era suyo. Dale like si esta historia te produjo algo que va a seguir estando cuando termines de escucharla. Y suscríbete porque cada semana traigo historias como esta, de las que no suena a nada desde fuera y que por dentro tienen todo lo que hace que las cosas importen de verdad. Hasta la próxima.